Nuestra historia comienza en el año 681, con la creación del primer imperio búlgaro. Desde entonces, los monarcas búlgaros gobernaron con interrupciones, enfrentando momentos de gloria y también periodos difíciles bajo el yugo de imperios extranjeros. En sus primeros días, los gobernantes búlgaros se denominaban a sí mismos como Khan y posteriormente como Niaz. Pero fue después de una victoria decisiva sobre el Imperio bizantino en 913 que el título de zar hizo su entrada triunfal en Bulgaria, utilizado por todos los monarcas sucesores hasta la caída del imperio bajo el dominio otomano en 1396. Fue Simeón I quien, tras su victoria sobre el Imperio bizantino, adoptó el título de zar, la forma eslava del latín César. Una elección que simbolizó no solo la independencia, sino también el esplendor y la grandeza del primer imperio búlgaro. Sin embargo, la historia de Bulgaria no fue un camino fácil. Experimentó siglos de dominación bizantina, posteriormente, casi 5 siglos bajo el dominio otomano. A pesar de estos desafíos, la monarquía búlgara persistió, adaptándose y resistiendo a lo largo de los años. Tras obtener autonomía de los otomanos en 1878, Bulgaria vio la adopción del título de Niaz por el primer monarca, Alejandro I. No obstante, cuando la verdadera independencia fue proclamada en 1908 con Fernando como sucesor, el título fue elevado a zar una vez más, un símbolo de la restauración de la gloria búlgara. Aunque el título de zar se traduce como rey en la Bulgaria moderna, sus raíces se remontan a la época de los emperadores durante el primer y segundo imperio búlgaro. En cartas reales medievales, los monarcas se autodenominaban como en Cristo Señor fiel zar y autócrata de todos los búlgaros, a veces añadiendo otras identidades como romanos, griegos o valacos. Y así nos vamos adentrando a la vida del último zar búlgaro, el último zar en la actualidad, Simeón II de Bulgaria, hijo de Boris III, el penúltimo zar de Bulgaria, una figura clave en los tumultuosos tiempos de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Boris III. Nacido el 30 de enero de 1894 en Sofía, Boris III fue el primogénito del zar Fernando I. Su ascenso al trono fue marcado por desafíos, asumiendo el gobierno a los 24 años en un país dividido y al borde del caos tras la Primera Guerra Mundial. Boris, un monarca popular, se enfrentó a la lucha contra el autoritarismo de sus primeros ministros y a la inestabilidad política. Su intento de estabilizar el país fue obstaculizado por líderes extremistas de izquierda y derecha. Pero Boris no solo fue un líder político. Era un filántropo que recorría Bulgaria ayudando a los necesitados. Además, sus viajes por el extranjero buscaban mejorar la imagen de Bulgaria en la comunidad internacional. En 1934, una depresión económica y conflictos políticos llevaron a un golpe militar, pero Boris recuperó el control y estableció una dictadura para evitar crisis adicionales. Ante la Segunda Guerra Mundial, Boris buscó la neutralidad, pero las circunstancias lo llevaron a aliarse formalmente con el Eje en 1941. A pesar de la alianza, se negó a deportar judíos a Alemania, demostrando su postura pacifista. Sin embargo, en 1943, 2 semanas después de reunirse con Adolf Hitler, Boris III falleció en circunstancias misteriosas, dejando el trono a su hijo Simeón. Pero la historia de Boris III no solo está marcada por la política. Desde su nacimiento, su vida fue controvertida, desde el bautismo católico hasta la complicada relación con la ortodoxia rusa. La educación de Boris fue una mezcla de disciplina militar y un profundo interés por las ciencias naturales. Su amor por la mecánica y la locomoción lo llevó a aprobar los exámenes para mecánico ferroviario a la temprana edad de 15 años. A lo largo de su vida, Boris fue testigo de grandes acontecimientos, desde la independencia de Bulgaria en 1908 hasta la Primera Guerra Mundial y los conflictos en los Balcanes. Su personalidad carismática y su conexión con el pueblo búlgaro lo convirtieron en un líder popular. Boris III, el zar que recorrió su país y se ganó los corazones de su gente. Su matrimonio con la princesa Juana de Saboya trajo alegría a Bulgaria, aunque no estuvo exento de desafíos, como la controversia sobre la religión de su heredero. Boris, más allá de la política, se destacó por sus actos heroicos, desde salvar vidas en el mar hasta enfrentar situaciones de emergencia, ganándose la admiración de su pueblo. Con el tiempo, Boris III tuvo que enfrentar la creciente inestabilidad política en su país. Lazveno, un grupo militar, tomó el poder, pero Boris, decidido a proteger la monarquía, intervino y estableció una dictadura real. Bajo su liderazgo, Bulgaria experimentó cambios significativos, desde la restauración de la libertad de prensa hasta la apertura de elecciones legislativas en 1938.
La popularidad del zar Boris III se mantuvo fuerte, forjando una conexión única con su pueblo que trascendió las barreras políticas. Bajo el liderazgo de Boris III, Bulgaria adoptó una política de aparente neutralidad al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las divisiones internas en la opinión pública sobre el apoyo a Alemania. En 1940, Bulgaria se unió al Pacto Tripartito, atraída por la promesa de recuperar territorios perdidos en guerras anteriores. Boris III, sin embargo, buscaba mantener una posición neutral y evitó participar en operaciones militares directas. En 1941, después del fracaso de Italia en Grecia, Bulgaria se vio obligada a unirse al Pacto Tripartito de forma más activa. Aunque Boris III se negó a participar en operaciones militares, aceptó que las tropas búlgaras ocuparan territorios ya conquistados por los alemanes en Tracia y Macedonia. Como resultado, Bulgaria administró gran parte de los Balcanes, lo que le valió a Boris el apodo de «el reunificador». En diciembre de 1941, Bulgaria simbólicamente declaró la guerra a Inglaterra y los Estados Unidos. En cuanto a la cuestión judía, el gobierno búlgaro tomó medidas antisemitas, aprobando la Ley de Protección de la Nación en 1941. La presión de Hitler llevó a la creación de una comisión de asuntos judíos en 1942, encargada de aplicar restricciones a la población judía y organizar deportaciones hacia campos de concentración. A pesar de la deportación de judíos de los territorios ocupados, la resistencia popular y la intervención de líderes búlgaros, incluido Boris III, impidieron la deportación de judíos búlgaros con ciudadanía. Boris III se destacó por su habilidad para mantener una posición de relativa neutralidad y resistir las presiones externas, tanto de las potencias del eje como de los aliados. Su negativa a participar activamente en ciertas acciones alemanas, como la invasión de Grecia y la adhesión total al Pacto Tripartito, mostró su voluntad de mantener cierta autonomía y preservar los intereses de Bulgaria. Muerte. En 1943, mientras la Segunda Guerra Mundial tomaba un giro desfavorable para Alemania con la batalla de Stalingrado, Boris III inició contactos secretos con diplomáticos estadounidenses, posiblemente buscando asegurar el futuro de Bulgaria. Este cambio en la política del zar, sumado a su negativa a seguir las órdenes de Hitler, levantó sospechas y llevó a una reunión tensa entre ambos líderes. Después de la reunión con Hitler el 14 de agosto de 1943, en la que Boris se negó a cambiar el frente de sus tropas como le había pedido el Führer, el zar regresó a Bulgaria aparentemente afectado emocionalmente. 9 días después, el 23 de agosto de 1943, Boris III murió a los 49 años de edad. Su fallecimiento repentino y aparentemente sin causa evidente generó especulaciones y controversias sobre si fue asesinado. Algunos señalaron a Hitler como responsable, acusándolo de envenenar a Boris III para facilitar la llegada al poder de un gobierno más afín a sus intereses. La versión oficial, según el informe de autopsia divulgado en la época, afirmaba que Boris murió de un ataque cardíaco debido al estrés que venía sufriendo, acompañado de trombosis en la arteria coronaria izquierda, neumonía bilateral, edema pulmonar y edema cerebral. La teoría de envenenamiento también se basa en el testimonio de personas como el hermano de Boris, el príncipe Kirill, quien afirmó que Boris fue envenenado durante el vuelo de regreso a Bulgaria, inhalando un veneno contenido en la máscara de oxígeno. Sin embargo, el informe de la autopsia contradice esta versión y señala causas naturales de su muerte. Tras la muerte de Boris III, su hijo de 6 años, Simeón, ascendió al trono. Un consejo de regencia, liderado por su tío, el príncipe Kirill, asumió el gobierno. La caída del zar condujo a eventos posteriores, incluida la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Bulgaria y la instauración del Frente Patriótico, una coalición comunista, en el poder. La familia real fue sometida a persecuciones y purgas, y el régimen monárquico llegó a su fin en Bulgaria en septiembre de 1946. La familia real se exilió, primero en Egipto y luego en España. En 1993, para conmemorar el 50 aniversario de su muerte, el corazón de Boris III, que fue extraído durante el embalsamamiento, fue depositado en el monasterio de Rila. Sin embargo, el paradero exacto de su cuerpo sigue siendo desconocido. Ascenso al trono del último zar. El 16 de junio de 1937, nació en Sofía un heredero destinado a vivir tiempos turbulentos, Simeón II, el primer hijo del zar Boris III y la reina Juana de Saboya. Proveniente de la influyente familia de Sajonia-Coburgo-Gotha, su linaje lo conectaba con otras casas reales europeas, como los Saboya y los Orleans. Desde temprana edad, el destino de Simeón II se vio marcado por la política y la monarquía. A través de una proclama emitida por su padre el 16 de junio de 1937, Simeón fue enrolado en el ejército búlgaro,
ostentando el rango de segundo teniente. Este acto premonitorio señalaba la compleja relación entre la monarquía y el poder militar en la Bulgaria de aquel entonces. Ascendiendo al trono a una edad temprana, Simeón II se convirtió en rey de Bulgaria en 1943, pero debido a su minoría de edad, un consejo de regentes gobernó en su nombre. Este consejo, compuesto por figuras como el príncipe Kirill Preslavsky, el profesor Bogdan Filov y el general Nikola Miov, dirigió el destino del país hasta el golpe del 9 de septiembre de 1944. Este golpe marcó el inicio de una serie de eventos trascendentales para Bulgaria. La ejecución de regentes, ministros y líderes militares tras el llamado Jueves Sangriento llevó a la familia real a vivir bajo arresto domiciliario en el Palacio Brane. El país, entonces, se encaminaba hacia cambios drásticos. Con la ocupación soviética y la presión internacional, Bulgaria celebró un referéndum el 15 de septiembre de 1946, en el que más del 95% votó a favor de la República. Sin embargo, las circunstancias de la votación fueron cuestionadas, sugiriendo manipulación y falta de libertad real en la elección. La abolición de la monarquía llevó a la expulsión de la familia real el 16 de septiembre de 1946. A pesar de todo, Simeón II no abdicó formalmente y algunos consideran el referéndum como inconstitucional e ilegítimo. Las propuestas para un nuevo referéndum fueron rechazadas en 1990, dejando el destino de la monarquía búlgara en la penumbra. Huida al extranjero. Después de la dramática salida de Bulgaria, la familia real encontró refugio en Egipto, donde residía el rey italiano Víctor Manuel III, padre de la reina Juana. Allí, Simeón II completó sus estudios en el British College, Victoria, de Alejandría, mientras vivía en el exilio. En 1951, la familia se trasladó a España, donde Simeón residió hasta 2001. Durante este tiempo, se graduó en el Liceo Francés de Madrid. Stefan Popov, un renombrado periodista, escritor y filósofo búlgaro, asumió el papel de educador de Simeón formalmente, aunque abandonó el cargo en 1953 debido a desacuerdos con la reina madre. Al alcanzar la mayoría de edad el 16 de junio de 1955, Simeón emitió una proclama al pueblo búlgaro, expresando su voluntad de convertirse en el rey de todos los búlgaros y de respetar la Constitución de Tarnovo y los principios de una Bulgaria libre. Durante el periodo 1958 a 1959, Simeón se enroló como cadete en la Academia Militar Valley Forge en Wayne, Pensilvania, Estados Unidos, donde se ganó el apodo de Cadete Rilsky, y se graduó con el rango de teniente menor. A pesar de un periodo en su biografía entre 1962 y 1996 que permanece en la penumbra, algunas fuentes sugieren que Simeón II fue un empresario en España y Estados Unidos. Durante 13 años, ocupó la presidencia de la filial española del Grupo Francés de Industria Electrónica y de Defensa, Thomson. Además, trabajó como consultor en diversas empresas en Europa y África, especializándose en sectores como la banca, hostelería, electrónica y servicios de comida a domicilio. Mientras forjaba su camino en el mundo empresarial, la figura de Simeón II permanecía en la memoria de los búlgaros como un rey en el exilio. Sin embargo, su vida tomaría un giro inesperado cuando regresó a Bulgaria por primera vez en 1996, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su historia personal y en la de su nación. Regreso a Bulgaria. Después de una ausencia de más de 5 décadas, Simeón de Sajonia-Coburgo-Voda retornó a Bulgaria en el año 2001. Recuperó su ciudadanía búlgara y retomó el nombre de Simeón Borisov de Sajonia-Coburgo y Gouce. En ese mismo año, lideró el partido Movimiento Nacional Simeón II y participó en las elecciones parlamentarias del 17 de junio. Prometiendo aumentar salarios y pensiones durante la campaña electoral, el Movimiento Nacional Simeón II obtuvo 119 de los 240 escaños en el Parlamento búlgaro. Así, el 24 de julio de 2001, Simeón de Sajonia-Coburgo-Voda fue nombrado primer ministro de Bulgaria, con el respaldo del Movimiento por los Derechos y Libertades y el Partido de las Mujeres Búlgaras. Este hecho único marcó la historia, siendo el primer caso en el que un monarca destronado recuperó el poder político mediante elecciones republicanas. En su mandato, Simeón buscó la recuperación de bienes de la antigua familia real, que habían sido nacionalizados durante el gobierno comunista. Entre 2001 y 2005, logró la restitución de diversas propiedades, incluyendo residencias y pabellones de caza. Aunque elegido primer ministro, Simeón optó por no trasladarse a la vivienda oficial, prefiriendo permanecer en el Palacio de Brane.
Durante su gobierno, Bulgaria se unió a la OTAN en 2005. A pesar de sus esfuerzos, Simeón enfrentó cuestionamientos por corrupción de varios de sus ministros, lo que contribuyó a su derrota en las elecciones legislativas de junio de 2005. El Partido Socialista Búlgaro emergió como vencedor por mayoría simple, y en 2009, tras los resultados electorales adversos, Simeón de Sajonia-Coburgo-Gotha renunció a la presidencia del partido y se retiró de la política. Aunque no renunció formalmente al trono, juró en varias ocasiones no buscar la restauración de la monarquía en Bulgaria. Su impacto en la política búlgara continúa siendo una parte integral de la compleja historia del país. Polémicas en torno a bienes privados. Sin embargo, el regreso de Simeón de Sajonia-Coburgo-Gotha a Bulgaria no estuvo exento de controversias. En 1998, el Tribunal Constitucional búlgaro le otorgó el derecho unánime de recuperar sus antiguos bienes, lo que lo motivó a regresar al país y sumergirse en la vida política. A pesar de este respaldo inicial, la situación dio un giro en diciembre de 2009 cuando el Parlamento búlgaro votó a favor de inhabilitarlo para disponer de tales propiedades. Actualmente, Simeón, su esposa Margarita y su hermana María Luisa están inmersos en una batalla legal en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para evitar la expropiación de sus bienes. Este conflicto legal arroja sombras sobre la vida postpolítica del exmonarca y su familia. Tras dejar el cargo de primer ministro, Simeón se enfrentó a varias demandas que cuestionaban el uso de su posición para enriquecimiento personal. Manteniendo conexiones cercanas con Boyko Borisov, incluso nombrándolo secretario general del Ministerio del Interior en 2001, Simeón logró en 2017 una ley especial que le permitía eludir las decisiones judiciales. En este complejo entramado, se especula que Simeón aprovechó sus conexiones con la monarquía saudita para atraer inversiones en el sector turístico de Bulgaria. Sin embargo, estas acciones también lo pusieron bajo la lupa, ya que se le acusó de utilizar su influencia para beneficio propio. A finales de agosto de 2018, la jueza Peti Alexieva del juzgado de Sofía determinó la pérdida de la propiedad del Palacio de Brane de Simeón y su hermana María Luisa, que pasó a ser propiedad estatal. Ante esta decisión, ambos anunciaron su intención de apelar, marcando otro episodio en la polémica vida y legado político de Simeón de Sajonia-Coburgo-Gotha en Bulgaria. Vida privada. En cuanto a la vida privada de Simeón de Sajonia-Coburgo-Gotha, sus 5 hijos han sido protagonistas constantes de la prensa rosa, captando la atención del público por sus estilos de vida y uniones matrimoniales. Las portadas de las revistas del corazón han sido testigos de sus bodas y eventos familiares. El mayor, Kardam, príncipe de Tirnovo, contrajo matrimonio con Miriam Hungría, y juntos tuvieron 2 hijos, Boris y Beltrán. El segundo, Kirill, casado con Rosario Nadal y Fuster Puigdorfila, formó una familia con 3 hijos, Mafalda, Olimpia y Tassilo. Aunque el príncipe de Preslav está divorciado, mantiene una excelente relación con su expareja. Kubrat, príncipe de Panagiuriste, se unió en matrimonio con Carla Arroyo Villanova y Urrestarazu, y tienen 3 hijos, Mirko, Lucas y Tirso. Konstantin, príncipe de Vidin, está casado con María García de la Rasilla y Gortázar, siendo padres de 2 mellizos llamados Humberto y Sofía. La benjamina de la casa, Keline, condesa de Marani, eligió la vida junto al aventurero Quitín Muñoz, y juntos tienen un hijo llamado Simón Hassan. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo bastante interesante de cómo en su momento los ucranianos apoyaron a los alemanes nazis como alternativa a la Unión Soviética. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.